repasamos lo que es derrame pleural. Ya sus compañeros hicieron una introducción bastante detallada, diría yo, de lo que es la anatomía, la histología y la fisiología. Hoy vamos a hacer un resumen, ¿ya? Y vamos a hacer una explicación de tal forma que hoy ustedes salgan dominando el derrame pleural, ¿ya? Ahora sí, la siguiente. Como siempre vamos a empezar definiendo qué es derrame pleural, ¿ya? Derrame pleural no es más que el acúmulo de líquido en el espacio pleural, ¿ya? No se vayan a confundir porque más adelante vamos a ver una patología que sus compañeros en la exposición lo tocaron, que es el neumotórax. ¿Cuál es la diferencia? Neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural, mientras que derrame pleural es la presencia de líquido, ¿ya? Líquido en el espacio pleural. Entonces, ¿qué es el espacio pleural? Ustedes recordarán por sus estudios previos que los pulmones, ambos, están rodeados por un espacio virtual. ¿Qué quiere decir un espacio virtual? Un espacio que es estrecho y que tiene una presión negativa, ¿ya? Ese espacio pleural es la cavidad pleural y que está conformada por dos hojas serosas, ¿ya? La hoja parietal, que es la que está pegada hacia afuera a la pared torácica, hacia abajo al diafragma y hacia adentro a todas las estructuras mediastínicas, ¿ya? Esa se llama pleura parietal. Fíjense, su nombre viene de pared, para que no se olviden. Pleura parietal, la que está fijada a la pared torácica, ¿ya? Mientras que la otra hoja, que es la pleura visceral, de víscera, es la que está inmediatamente recubriendo el pulmón. Ambas hojas forman una cavidad que se llama cavidad pleural, ¿ya? La importancia de ambas hojas es fundamental para entender derrame pleural. Ahorita lo van a ver. O sea, es importantísimo identificar dónde está la hoja parietal y dónde está la hoja visceral, ¿ya? Entonces, este espacio o esta estructura serosa histológicamente tiene una composición. Fíjense ustedes, se recordarán por histología, este es el pulmón. Fíjense los alveolos, los espacios alveolares. Por fuera y rodeando, fíjense, adherido prácticamente al pulmón, tenemos la pleura, que es esta capita de tejido conectivo, esto que ven en rosa, el tejido conectivo, y este epitelio simple plano que ven ahí es lo que se llama mesotelio, ¿ya? Entonces, histológicamente, la pleura está formada por dos componentes, fácil, ¿no? El mesotelio, que es el epitelio, la superficie epitelial, que es una capa de células planas, y el tejido conectivo que lo sostiene, ¿ya? Ahora, antiguamente se creía que esas células mesoteliales tenían la capacidad de producir líquido. Hoy se sabe que no, ¿ya? ¿Por qué es importante saber eso? Póngala la siguiente. Porque normalmente en la cavidad pleural hay líquido. Fíjense, yo les puedo preguntar en el examen, ¿la cavidad pleural tiene líquido normalmente? ¿Sí o no? Sí, tiene, pero poco, ¿ok? Tiene poca cantidad. Hay líquido y la función, como sus compañeros lo impusieron en la clase previa, es que ese líquido, esa cavidad virtual, la convierte en una cavidad real, donde ese líquido se esparce por todo alrededor y permite que ambas hojas no se unan, y así no se evita el colapso del pulmón. ¿Se dan cuenta, no? Entonces el pulmón, como la función inspiratoria y expiratoria es elástico, tiene que expandirse, ¿no? Y volver a su volumen normal. El espacio pleural le permite cumplir esa función mecánica, ¿ya? Esa es la función de la cavidad pleural. Entonces, evitar la fricción y permitir la expansión, además de proteger la superficie del pulmón. Entonces, normalmente
se preguntarán ustedes, ¿y de dónde viene ese líquido? Como les decía, antiguamente se creía que era el mesotelio el que producía líquido, pero se sabe que no. Ese líquido en realidad es como la orina, que es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo, ¿ya? Entonces, la sangre se filtra a través de los capilares del lecho microcirculatorio y del plasma sale el líquido pleural. Lo normal, fíjense, es que esa cantidad sea poquita. ¿Cuánto es poco? Hasta 15 ml. Eso es lo normal en el espacio pleural, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a explicar bien en la fisiopatología cómo se filtra, cómo aparece. Y ese líquido, a su vez, se va reabsorbiendo, igual que como vimos en el tema, cuando vimos inflamación, ¿se acuerdan? Para entender inflamación vimos que los linfáticos drenan el exceso de líquido en el intersticio. Lo mismo sucede aquí. O sea, el plasma se filtra en los capilares sanguíneos y ese líquido se reabsorbe a través del sistema linfático. Y entonces eso está en un perfecto equilibrio de producción y eliminación. ¿Se dan cuenta? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el líquido se origina por ultrafiltrado del plasma a través de los capilares, importantísimo. ¿Será que esto sucede en ambas hojas serosas? No. Solo sucede en la pleura parietal. ¿Ya? Por eso les decía, es importante diferenciar la pleura parietal de la pleura visceral. Ahorita lo vamos a ver en un esquema. Asimismo, se elimina a través del sistema linfático, que se encuentra exclusivamente también en la pleura parietal. Entonces, si se dan cuenta, todo estos fenómenos puede pasar. ¿Va a pasar? Ah, ya. Entonces, todo se forma y se filtra a través de la pleura parietal, ¿ya? No a través de la pleura visceral. Escucha, qué pena, ¿qué será, no? Que se apaga ahí. Debe ser un tema de... Hace corte el cable. Mira el cable que está haciendo corte. Por ahí lo que falla. A ver. Lo que... lo que van a exponer trajeron su computadora. ¿Y tienen entrada directa? A ver, intentemos de repente mejor para que no estemos así. Mientras tanto, voy haciendo un esquema para que ustedes lo tengan, ¿ya? Que les va a servir para el examen. Entonces, fíjense, el pulmón, aquí pegadito, la pleura visceral, está adherida al pulmón, y la pleura parietal. Entonces, la producción viene de la pleura parietal. Ahorita lo vamos a ver en un esquema. Y la filtración también a través de la pleura parietal. ¿Ya? ¿Cuánto es lo normal que debe haber en la cavidad pleural? Es de 0,1 a 0,2 ml por kilo peso. O sea que en una persona de 70 kilos, ustedes multiplican y hay una media entre 7 hasta 15 ml. ¿Ya? En alguna literatura puede variar porque, como les digo, va a depender de kilo peso de la persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué vendría a ser derrame pleural? Cualquier volumen mayor a esta cantidad. ¿Ya? Ahora, clínicamente, ¿cuándo nosotros podemos evidenciar un derrame pleural? ¿Sí? ¿Ese claro? No. Ahí dice síndrome de derrame. 1 a 0,2 ml por kilo peso. ¿0,1 a 0,2? Por kilo peso.
¿Perdón? ¿Qué? Ahorita lo van a ver en la diapositiva. Bien, aquí ya se ve. ¿Qué pasó? Es que aquí no se ve, ¿viste la computadora? No, ¿qué pasa? Es que tienes que ordenarme para este lado, a llevarlo para allá. No, ahora está acá. Entonces, ¿dónde se encuentran esos linfáticos? ¿Será que están en toda la pleura parietal? No, específicamente están en la pleura diafragmática, o sea, la que está en contacto con el diafragma y la que está en contacto con el mediastino, ¿ya? Así que de un sector de la pleura parietal se produce el ultrafiltrado y del otro sector se reabsorbe y eso está en constante equilibrio. Ahora ustedes se preguntarán, razonando, en la exposición, mientras sus compañeros exponían, hay algo importante para razonar aquí. Cuando hay un derrame pleural, ¿de dónde viene el líquido? ¿No? Interesante hacerse esa pregunta, ¿no? ¿De dónde viene ese exceso de líquido en un derrame pleural? Fíjense, puede venir de forma patológica a partir de los capilares de la propia pleura parietal por una falla en las presiones del equilibrio de Frank-Starling que nosotros ya hemos estudiado. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver a profundidad. Puede venir del pulmón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un órgano vecino. Fíjense, está tan pegadito que cualquier patología del pulmón puede complicar a la pleura porque son órganos vecinos, ¿no? Puede venir de la cavidad peritoneal y fíjense que esto es más difícil de entender porque la cavidad peritoneal está separada de la cavidad torácica por el diafragma y el diafragma representa una barrera física, pero es posible, ahorita lo vamos a ver. Puede venir de vasos sanguíneos. Ustedes cuando vean cirugía, no sé si ya hacen cirugía, y vean politraumatismo, van a hablar del hemotórax, que no es más que un tipo de derrame pleural. Cuando un paciente sufre un traumatismo, ya sea por arma blanca, por arma de fuego o por un trauma mecánico, puede ser, la ruptura de esos vasos sanguíneos, como la presión dentro de la cavidad pleural es negativa, es muy fácil que la sangre pase al espacio pleural, a la cavidad pleural y se produzca un derrame pleural. ¿Ya? Ese es uno de los mecanismos. Puede venir de la rotura del conducto torácico. Es rarísimo, pero acontece a veces por un politraumatismo o a veces como complicación de una cirugía de tórax. ¿Ya? Puede ser que se rompe el conducto torácico y lo que vaya adentro es linfa y esa linfa pase a la cavidad pleural. Entonces fíjense que de dónde viene el líquido tiene diferentes, según de dónde viene el líquido tiene diferentes fisiopatologías y diferentes nombres. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. La siguiente. Entonces, fisiológicamente, ¿por qué es que ese líquido pasa de la sangre al espacio pleural de forma normal? Recordando fisiología. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que en el lecho microcirculatorio, ¿no? Estos son los capilares, manejamos presión hidrostática, presión coloidosmótica? La presión hidrostática es la presión que tiende a sacar líquido y la presión coloidosmótica a retener. ¿Ya? Los vasos que están pegaditos en la pleura parietal tienen una presión hidrostática de 30 centímetros de agua. ¿Ya? Fíjense, lo vamos a ir anotando. Esta presión es una presión positiva. Entonces el líquido es una fuerza que tiende a sacar líquido desde el vaso sanguíneo hacia la cavidad pleural. ¿No es cierto? Pero recordemos que aquí hay una presión que es negativa.
esa presión es de -5. Entonces, esta presión tiende a sacar o a meter líquido. Si es negativa, razonemos. Si la presión es negativa, tiende a meter líquido, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros sumamos la presión neta de salida de líquido del intravascular al espacio pleural, va a ser de 35, ¿no es cierto? Ahora, a esta presión se le opone la presión coloidosmótica. ¿Cuánto había sido la presión coloidosmótica en los vasos? Lo vimos cuando vimos edema. Es aproximadamente de 34 centímetros de agua, ¿ya? Entonces, esta presión tiende a conservar el líquido dentro del espacio vascular, fuerza de oposición. Pero este escaso líquido que hay en la pleura también tiene una presión coloidosmótica. ¿Se dan cuenta? Esa presión tiende a chupar líquido. Entonces son fuerzas que se oponen, ¿no? Fíjense, ¿de cuánto es la presión osmótica? Es de 5. Entonces, ¿por qué las restamos? Porque esta tiende, o sea, la fuerza es para el intravascular y esta la fuerza es para el intracavitario. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros restamos, la presión neta va a ser de 29 centímetros de agua. La presión neta de retención de líquido en el intravascular, ¿ya? Entonces, después de hechas la suma, vamos a tener que tenemos 35 de presión para salir el líquido y nos quedan 29 de presión para retener líquido, ¿no? ¿Cuál de estos dos números es más grande? ¿35 o 29? 35, ¿no es cierto? Entonces yo voy a restar, ¿y cuánto me queda? 6. Entonces, la presión neta de salida de líquido desde el lecho microcirculatorio hacia la cavidad pleural es de 6 positivo y de ahí es que viene el líquido. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué es poca cantidad también? Porque es poca presión. Si esto nos haya dado 20, sería más líquido. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Entonces, a mayor presión de tendencia de salida de líquido, mayor volumen. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. La siguiente. Fíjense aquí. Este es la pleura parietal. Esta es la pleura visceral y esta es la cavidad pleural. ¿Ya? Aquí vamos a entender por qué viene de la pleura parietal el líquido y no de la pleura visceral. Fíjense, presión hidrostática en la pleura parietal, 30. Presión dentro de la cavidad pleural, -5. La sumamos y la presión neta de salida, 35. Presión coloidosmótica en la pleura, en los vasos de la pleura, 34. Presión coloidosmótica en el espacio pleural, 5. Lo restamos, porque son fuerzas que se oponen. Lo restamos y nos queda 29. Y 35 menos 29 es 6. Entonces, el líquido sale. ¿A dónde? A la cavidad pleural. De ahí viene el líquido. ¿Qué sucede en la pleura visceral? Fíjense en las presiones. La clave es que la presión hidrostática en la pleura visceral es más baja. Es de más 24. Vamos a hacer la misma operación. Más 24, le sumamos 5 y nos da 29. O, miren lo que sucede. Se iguala con la presión coloidosmótica. Y si las presiones son iguales, ¿va a haber fuerza de salida? No. Y por eso no hay ultrafiltrado en la pleura visceral. ¿Se dan cuenta? Por si acaso esto no está en su libro, así que anótenselo, ¿ya? Para entender, porque para entender lo patológico hay que entender lo normal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esta es la explicación fisiológica de por qué el líquido que hay dentro de la cavidad pleural viene de la pleura parietal, por la diferencia de presión hidrostática. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Entendido? Ya. Vamos a ver entonces otros datos adicionales que necesitamos saber. Entonces, fíjense, ya sabemos lo normal.
Ahora, como les decía anteriormente, nos preguntaremos, ¿y de dónde viene ese exceso de líquido entonces en los pacientes que tienen un derrame pleural? Puede venir por alteraciones de estas presiones en la propia pleura parietal, puede venir desde el pulmón por alteraciones, ahorita vamos a ver de qué tipo, por patologías pulmonares, puede venir de la cavidad peritoneal o puede venir de los vasos sanguíneos o del conducto torácico, ¿ya? Cuando hay un politraumatismo, por ejemplo, que es la causa más común, ¿ya? Y eso es lo que da origen al derrame pleural, así a grandes rasgos. La siguiente. Entonces, ese líquido pleural tiene ciertas características que hay que hacer una comparación con cuando ya es una alteración patológica, cuando el líquido ya es patológico. Lo normal, como les decía ahí, el volumen, de 0,1 a 0,2 ml por kilo de peso, o sea que una media de hasta 15 ml, ¿ya? Cualquier volumen mayor a eso es un derrame pleural. Solamente que clínicamente necesitamos que haya mínimo 75 ml en la cavidad pleural para que en un rayo X de tórax lo podamos ver, ¿ya? O sea, hay un volumen umbral a partir del cual eso se evidencia en un rayo X, ¿ya? Ustedes ya saben que el gold estándar de diagnóstico para el derrame pleural, como decían sus compañeros en la clase previa, es la radiografía de tórax, ¿no? Ahora, en una proyección lateral, por eso fíjense cuando vayan a una emergencia, que eso les iba a decir, a las notas más altas les voy a dar un premio, ¿ya? Que van a ser los primeros que van a ir al hospital. Estoy haciendo unas conversaciones para que vayan a emergencia, ¿ya? Que es donde llega lo más grave. Entonces, muchas veces cuando se sospecha un derrame pleural, el médico dice, quiero una proyección lateral. ¿Por qué? Porque se puede detectar el derrame pleural con menores volúmenes. Porque puede ser que tenga poco volumen y en una proyección frontal todavía no se vea, ¿ya? Fíjense que para una proyección frontal el valor umbral es 175 ml, ¿no? Entonces tiene que estar más grave el derrame para que se pueda evidenciar, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el aspecto? Normalmente el líquido que hay ahí, como es un ultrafiltrado del plasma, se parece mucho al plasma. Ustedes han visto el plasma en sus clases de fisiología, ¿no? Sus características. Entonces, muy parecido. Es un líquido claro, transparente, no tiene olor y es de baja viscosidad porque es un ultrafiltrado, no tiene alto contenido proteico. Ya saben ustedes que las proteínas se quedan dentro de los vasos, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser el líquido de derrame pleural patológico? Va a tener diferentes características según la causa, según el origen. Ahorita lo vamos a ver. Como les decía, baja concentración proteica y tiene escasas células mesoteliales, tiene monocitos y algunos linfocitos. Mientras que aquí el aspecto va a ser variable. La siguiente. Aquí por lo que les decía, esa por ejemplo es una radiografía de proyección frontal, donde podemos ver, fíjense, la desaparición del ángulo costofrénico y el ángulo cardíaco, que hay una opacidad y esto es un derrame pleural que se ve una línea, ¿no? Que es el líquido que está borrando la silueta pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el gol estándar para hacer diagnóstico de derrame pleural, ¿no? Porque un paciente puede venir con dificultad para respirar, diaforético, con taquipnea, con alteración de los signos vitales y puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero para diagnosticar un derrame pleural necesitamos ver, ¿no? En la radiografía. La siguiente. Entonces, según el aspecto tiene un nombre específico. Fíjense ahí, cuando es un líquido de aspecto ceroso, quiere decir como agua, como suero, es transparente o ligeramente amarillento y acuoso, se llama hidrotórax. ¿Por qué? Porque se parece al agua. Hidrotórax, ¿ya? Generalmente, como vamos a ver más adelante, el hidrotórax es por una alteración de las presiones, porque sigue siendo un ultrafiltrado de los vasos.
o sea, un trasudado. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, cuando es pus, ¿será que puede haber pus en la cavidad pleural? Puede haber. Cuando es pus, se llama empiema. ¿Ya? Empiema quiere decir pus en la cavidad pleural. Y está asociado a procesos infecciosos. Entonces, por ejemplo, en una neumonía complicada puede haber un empiema como complicación. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. La siguiente. Hemotórax. Ahí es lo que hablábamos. Cuando es sangre, ¿puede haber sangre en el espacio pleural? Puede haber. Por ejemplo, un paciente que sufre un disparo por arma de fuego y que le perfora la pared torácica, la sangre, ¿dónde va a tener mayor facilidad de acumularse? En la cavidad pleural. ¿Por qué? Porque tiene una presión negativa y por las presiones absorbe, ¿no es cierto? Entonces, el hemotórax. Y el quilotórax, que tiene un aspecto, como dice ahí, blanquecino, lechoso, debido a que es rico en grasas, triglicéridos y linfocitos, se llama quilotórax. ¿Ya? El quilotórax es cuando se rompe un vaso linfático de gran calibre, como por ejemplo el conducto torácico. ¿Ya? Ahorita vamos a ver el mecanismo. La siguiente. Entonces, si ustedes van a una sala de emergencia y van a ver que se le hace un drenaje pleural a los pacientes con derrame pleural, al salir nomás el líquido, ya uno puede hacer el diagnóstico a simple vista, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo en patología, nos llegan los líquidos de los pacientes y uno, al hacer una descripción, directamente mirándolo a simple vista, antes incluso sin mirar en el microscopio, uno ya sabe. Es un hemotórax, es un quilotórax y es un hidrotórax. ¿Se dan cuenta que es fácil? Solamente mirando el aspecto. ¿Ya? La siguiente. Ahora vamos a explicar y de cómo es que puede acumularse líquido proveniente de esas diferentes estructuras anatómicas, el líquido. Porque normalmente hay un equilibrio entre la formación y la eliminación, como hemos visto. Ahora, si se bloquea la fuente de eliminación, ¿qué vamos a tener? Un acúmulo de líquido en el espacio pleural. O si aumenta el drenaje de forma patológica, ¿no es cierto? Aumenta, por ejemplo, la presión hidrostática, vamos a tener un mayor volumen. Entonces, en resumen, ¿cuándo se produce? Cuando la filtración excede el drenaje del líquido pleural. ¿Se dan cuenta que es fácil? Cuando hay un desequilibrio entre la producción y la eliminación. ¿Ya? La siguiente. Vamos a las presiones. Entonces, fíjense ustedes aquí que les he hecho este esquemita para que sea más fácil. Hablábamos de presiones. Entonces, si yo tengo aumento de la presión hidrostática, voy a tener mayor flujo neto de filtración. Ese 6 quizás se convierta en un 20 o en un 40 o en un 50 centímetros de agua. Y entonces, ¿qué voy a tener? Derrame pleural. Y si disminuyera la presión coloidosmótica, también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la presión que me mantiene el líquido dentro del intravascular se va a anular. ¿Y quién va a ganar? La presión hidrostática. Y por tanto, ¿qué vamos a tener? Derrame pleural. ¿Se dan cuenta? Entonces, cualquier alteración de las presiones del equilibrio de Frank-Starling nos van a dar por consecuencia derrame pleural. Y fíjense que con esa información, si yo les pregunto a ustedes, ¿será que una cirrosis hepática me puede dar como complicación derrame pleural? ¿Por qué? Perfecto. ¿Será que un síndrome nefrótico puede dar como complicación derrame pleural? Sí, ¿por qué? Porque en el síndrome nefrótico se pierden proteínas y por tanto disminuye la presión coloidosmótica. ¿Será que una insuficiencia cardíaca puede dar derrame pleural? ¿Por qué?
Porque aumenta la presión hidrostática. Fíjense que con esta información ustedes ya saben prácticamente en qué enfermedades hay derrame pleural. ¿Se dan cuenta qué fácil? Bueno, pero también vamos a hablar de otro mecanismo. Acuérdense que cuando vimos inflamación, vimos edema, ¿no es cierto? Las enfermedades inflamatorias dan edema, ¿por qué? Por aumento de la permeabilidad vascular. ¿Se acuerdan ustedes que los vasos tienen unos poros que pueden abrirse en condiciones inflamatorias? ¿Y qué hace el aumento de la permeabilidad vascular? Hace que las proteínas salgan, ¿no es cierto? Es como esta puerta, fíjense. Digamos que esta puerta tiene un diámetro, ¿ya? Si ese diámetro es pequeño, ¿será que yo puedo salir por aquí? Es mecánico, ¿no? No. Pero si se abre, lo mismo sucede con las proteínas. Las proteínas son macromoléculas. Y si el vaso tiene poros estrechos, no pueden salir. ¿En qué condiciones hay aumento de la permeabilidad vascular? En inflamación. ¿Se acuerdan? Que les hice un esquema con varios mecanismos, la transitosis. Entonces, si salen las proteínas, ¿qué va a pasar? Esta presión coloidosmótica se aumenta. ¿Y qué hace aquí este aumento de la presión coloidosmótica? Chupa agua. Y por tanto, ¿qué vamos a tener? Derrame pleural. Y aquí ya no estamos hablando de edema, ¿no? Aquí ya estamos hablando de derrame. Entonces, fíjense, mecanismos fisiopatológicos de formación de derrame pleural. Es un juego de presiones, ¿no? La siguiente. Ahora lo vamos a complicar un poquito, ¿ya? Entonces, si hacemos un resumen de todos los mecanismos fisiopatológicos de derrame pleural, vamos a hacer un resumen, ¿ya? Aumento de la presión transpleural. Ahí estamos hablando de aumento de la presión neta, o sea, por aumento de la presión coloidosmótica de la presión hidrostática o por disminución de la presión coloidosmótica, ¿ya? Eso da por resultado un aumento de la presión transpleural. ¿Se dan cuenta, no? O sea, aquí estamos englobando el mecanismo del desequilibrio del Frank-Starling, ¿ya? El otro mecanismo, aumento de la permeabilidad capilar por fuga de proteínas, ¿ya? El otro mecanismo, drenaje linfático alterado. Nos estábamos olvidando de eso, ¿no? No nos estábamos olvidando, lo estábamos dejando ahí, ¿no? Decíamos que si se bloquea el drenaje linfático, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde va a salir el líquido? No va a tener por dónde salir y entonces se va a acumular, ¿no es cierto? Y por otro lado, el movimiento transdiafragmático, o sea, a través del músculo diafragma, que ahorita lo vamos a ver, porque decíamos que puede atravesar desde la cavidad peritoneal el líquido y llegar a la cavidad pleural. O sea que aquí en esta imagen están resumidas como unas 1200 letras de su libro, de las que hemos leído. ¿Se dan cuenta? Es un esquema. Todo el tema resumido en cuántas, 1, 2, 3, 4 frases. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de los mecanismos? Así de simple, jóvenes. ¿Cuál es la clave entonces? Razonar. ¿Se dan cuenta? Como les dije en la clase 1. La clave de fisiopatología es razonamiento, no es memoria. ¿Ya? La siguiente. Ese líquido, dependiendo del mecanismo de formación, tiene diferentes características químicas, ¿ya? A un grupo le vamos a llamar trasudado y a otro grupo le vamos a llamar exudado. ¿Qué es un trasudado? El trasudado es un ultrafiltrado que tiene baja densidad proteica, como en la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Aumenta la presión hidrostática y sale agua, pero sin proteínas. ¿Lo ven? Lo habíamos repasado. Entonces,
todo mecanismo donde haya aumento de la presión hidrostática, ese líquido de derrame pleural va a ser un trasudado, porque tiene baja densidad de proteínas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué se debe? ¿Aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión por hidromóvil? Pero si es un mecanismo que permite la salida de proteínas, como habíamos visto en el aumento de la permeabilidad capilar, ese líquido ya no se va a llamar trasudado, se va a llamar exudado, ¿ya? Entonces, un trasudado es un líquido con baja densidad proteica y un exudado es un líquido con alta densidad proteica. Y entonces, yo les pregunto a ustedes, si yo hago un drenaje de un derrame pleural por un tubo de tórax y ese líquido lo llevo al laboratorio y allá veo que tiene una alta densidad proteica y es un exudado, ¿en qué patología de base voy a pensar? Voy a decir, seguro este paciente tiene tal cosa. Una infección. ¿Por qué? Porque toda infección desencadena un proceso inflamatorio. Siempre que es un exudado, grábenselo aquí porque lo van a ver hasta toda su vida. Ya van a ver ustedes cuando sean internos. Si es un exudado, es inflamatorio. ¿Ya? No se olviden. Si es exudado, la enfermedad es inflamatoria. A veces bajan los internos a mi servicio y me dicen, doctora, queremos saber, el paciente está grave, queremos saber qué salió. Y yo le digo, es un exudado, y se quedan así. O sea, yo al decirles un exudado, ellos ya tienen que saber qué tienen que investigar en el paciente. Una infección, y ellos generalmente no tienen idea, se los digo. Le digo, ¿y eso qué quiere decir, doctora? ¿Qué es entonces? Me dicen. Ajá, y yo le dije, ya le dije, es un exudado. O sea, 0 pues. Y esto es de todos los días. Entonces, si va uno de mis alumnos, y yo le digo, a ver, pregúntele a mi alumna, ¿en qué piensa si le digo que es un exudado? ¿Usted qué le va a decir? Una infección. Listo, ya está, lo mató. ¿No es cierto? Entonces, fíjense qué fácil hacer un diagnóstico con una sola palabra. ¿Ya? Alta densidad proteica. ¿En qué pensamos? Enfermedad inflamatoria número 1, infección. Hay muchas enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, una artritis reumatoide puede hacer un derrame pleural. Sí, se ve. En los pacientes graves con artritis reumatoide puede haber un derrame pleural. ¿Y de qué tipo va a ser? Exudado. ¿Ya? Entonces, fíjense, para hacer un tratamiento solamente sabiendo esas dos cosas. ¿Ya? Entonces, hay otro dato además importante, ¿ya? Cuando es un trasudado, además de bajo contenido de proteína, hay una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Esa enzima, cuando es un exudado, aumenta. Entonces, si la LDH está aumentada, ¿en qué voy a pensar? En un exudado. ¿Ya? Eso para su semiología o sociología a ustedes les va a servir, ¿ya? Porque lo van a ver. La siguiente. Entonces, fíjense aquí en este esquema se los he puesto. Proteínas altas, exudado. Fíjense, estábamos hablando ya de causas. Número 1, neumonía. ¿Por qué? Porque la infección que más produce exudados en la pleura es la neumonía. ¿Por qué? Porque es el órgano más próximo a la pleura, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué voy a pensar primero? En un foco infeccioso pulmonar, ¿ya? La tuberculosis es otra que es muy frecuente, ¿ya? Puede dar origen a un derrame pleural con un exudado. Las neoplasias, fíjense, y las neoplasias pueden dar derrame pleural por varios mecanismos y uno de ellos es de tipo inflamatorio, ¿ya? Ya vamos bueno, no sé si vamos a ver neoplasias con ustedes, pero las neoplasias también pueden producir una respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Una tromboembolia pulmonar, ¿por qué? Porque tienden a sobreinfectarse.
¿ya? Y entonces, cuando se sobreinfecta una tromboembolia, puede producir un derrame pleural. Un derrame postquirúrgico, ¿qué hay después de una cirugía? Ustedes están haciendo cirugía. ¿Qué hay después de una cirugía? Una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Siempre la cicatrización es una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? En enfermedades del tejido conectivo, lo que les decía, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, como el lupus eritematoso sistémico, pueden dar un derrame pleural, pueden dar un derrame pleural, ¿ya? Y de tipo exudado. Y por supuesto hay otros más raros, por ejemplo el asbesto, que es un tóxico presente, es con lo que fabrican en las llantas de los aviones y todo eso. La gente que está en contacto con eso puede hacer una neumonitis, pleuritis y derrame, ¿ya? Ahora el trasudado, que ya lo hemos visto con ustedes, por ejemplo, es baja densidad proteica, ¿no es cierto? En una insuficiencia cardíaca congestiva, donde el mecanismo es aumento de la presión hidrostática. En una cirrosis hepática, donde el mecanismo es ambos, ¿eh? Aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión poliosmótica. Hipoalbuminemia, y en la diálisis peritoneal, ¿ustedes han visto alguna vez cómo se hace la diálisis peritoneal? Se introducen líquidos de diferentes concentraciones electrolíticas a la cavidad peritoneal. Entonces yo le estoy metiendo un exceso de líquido al paciente. ¿Y qué voy a aumentar? La presión hidrostática, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver cómo es que el líquido pasa del abdomen a la cavidad pleural. La siguiente. Entonces, para repasar, fíjense, aumento de la filtración del líquido a través del mesotelio parietal, ya ustedes saben, por todos estos mecanismos. Pero ¿será que puede también aumentar la presión de filtración neta en el mesotelio visceral? Habíamos dicho que normalmente el mesotelio visceral no se produce líquido pleural, no filtra, ¿no es cierto?, por las presiones. Pero hay situaciones patológicas en las que puede acontecer. Fíjense, a partir del edema pulmonar, ¿por qué será? ¿Por qué a partir de un edema puede aumentar la tasa de filtración a través de la pleura visceral? Porque está pegado al pulmón, ¿no es cierto? Ahorita lo vamos a ver más detallado. Y también por un aumento de la permeabilidad capilar pulmonar o por un drenaje linfático saturado, ¿ya? La siguiente, ahorita vamos a ver a profundidad. Entonces, ahorita vamos a ver un resumen del mecanismo de las enfermedades que producen más frecuentemente este derrame, ¿ya? La insuficiencia cardíaca congestiva, decíamos que esta patología hace que aumente la presión hidrostática, ¿no es cierto?, en las venas pulmonares. ¿Cuál es el primer órgano que se afecta? El pulmón, ¿no es cierto? Eso lo vimos en el examen, ¿no? El órgano que está detrás del corazón izquierdo es el pulmón. Si tengo un edema agudo de pulmón, fíjense, aquí le pongo histología. Aquí hay un edema agudo de pulmón. Y aquí está la pleura, está muy cerca. Si ese edema es lo suficientemente intenso, masivo, ese exceso de líquido va a buscar por dónde salir. ¿Se dan cuenta? Y entonces, adivinen a dónde se va a drenar. Desde el pulmón, a través de la pleura visceral, al espacio pleural. Es como un derrame. ¿Se dan cuenta? Es como el agua, la presión del agua busca por dónde salir, ¿no es cierto? Y entonces, por vecindad, va a complicar la pleura visceral, no parietal, y yo les puedo preguntar en un examen esas cositas de razonamiento. A través de la pleura visceral se derrama a la cavidad pleural, ¿ya? Así de simple, ¿no? La siguiente. El derrame paraneumónico, su nombre lo dice, paraneumónico. Para quiere decir pegado, ¿no? Pegado al pulmón. Si yo tengo un paciente con una neumonía, y entendamos que neumonía es inflamación de origen infeccioso en el parénquima pulmonar. Si esa infección pulmonar
inicialmente afecta al pulmón, voy a tener edema, porque en la inflamación que hay, edema, ¿no es cierto? Y luego, por vecindad, adivinen qué órgano está junto al pulmón. La pleura, ¿no es cierto? ¿Será que una neumonía se puede complicar con una pleuritis? ¿Qué creen ustedes? Eso les pregunté al grupo que expuso, ¿no es cierto? Porque expusieron neumonía, pero nadie me dijo, en ningún momento me dijo pleuritis. La neumonía en sí no da derrame pleural. Pero cuando la neumonía se difunde a la pleura y se produce una pleuritis, pleuritis es inflamación de la pleura, ¿qué voy a tener? Derrame pleural. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se vayan a confundir. Yo les puedo preguntar, ¿la neumonía produce derrame pleural? ¿La neumonía puede complicarse con un derrame pleural? Sí. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿No? La neumonía produce edema pulmonar, que es diferente. ¿Ya? Entonces, esa pleuritis, que es la inflamación de la pleura, pasa por varias fases. ¿Ya? Primero va a ser una inflamación seca. Fíjense que aquí dice pleuritis seca. ¿Qué quiere decir seco? Sin edema, ¿no es cierto? Inicialmente va a haber una inflamación que todavía no es lo suficientemente intensa para producir edema. Pero si evoluciona y no se cura el paciente, vamos a tener origen a una pleuritis exudativa. ¿Qué quiere decir exudativa? Que hay un exudado, o sea, ya podemos decir que el paciente va a tener un derrame pleural, ¿ya? Y como ustedes van a aprender con el tiempo, que donde se acumula líquido, un líquido estancado, es un caldo de cultivo para una sobreinfección, ¿no es cierto? Independientemente del origen de la pleuritis, si yo tengo un líquido ahí en el derrame pleural, y eso para que lo vayan razonando a futuro, uno de los medicamentos, o sea, de los tratamientos para un derrame pleural incluye la terapia antibiótica. ¿Por qué? Para prevenir una sobreinfección. Entonces, normalmente, si esto continúa y el paciente no recibe atención, va a evolucionar a una pleuritis fibrino-purulenta, fíjense. ¿Y qué tipo de derrame vamos a tener en el paciente? Un empiema, porque tiene pus. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense cómo va evolucionando, empeorando. Y finalmente, si el paciente continúa, ¿cómo suele evolucionar esto? Como todos los procesos inflamatorios, se va a transformar en una pleuritis organizada. Cuando ustedes vean organizado, se refiere a que ya el propio tejido, como un mecanismo de defensa, empieza a producir fibroblastos, tejido fibroso. Y entonces se van a formar, es como que el tejido quiere cicatrizar esa inflamación, ¿ya? La última etapa. Y eso ya no se puede drenar. Por eso es que hay pacientes que han tenido derrame pleural y se complicó y terminan con una toracotomía para sacar la pleura. Porque una vez que se fibrosa, ¿qué pasa si el paciente llega a esta etapa? ¿Será que va a poder expandir ese pulmón? No, porque hay fibrosis. Y finalmente, ¿qué va a hacer el cirujano de tórax? Sacar esa pleura fibrosada para que el pulmón pueda expandirse. Fíjense que el tratamiento va a variar en todos los estadios. Entonces yo les pregunto en el examen, les pongo estas 4 fases y les digo, indiquen el tipo de derrame que hay en cada fase. Y ustedes me van a decir, yo les voy a poner en el examen, pleuritis seca, y ustedes al lado me van a poner, no hay derrame. No, porque no hay derrame. Yo les voy a poner pleuritis fibrino-purulenta, y ustedes me van a poner empiema. ¿Se dan cuenta? Pleuritis exudativa, y ustedes me van a poner hidrotórax. ¿Se dan cuenta? Y yo les voy a poner también, por ejemplo, indique
si en la pleuritis el derrame es un exudado o un trasudado? ¿Qué me van a decir ustedes? En cualquier etapa. Es un exudado. Acuérdense, en la clase de inflamación les dije, facilito saber si una enfermedad es inflamatoria. ¿Por qué? Porque termina en itis. Y si yo les digo pleuritis, ya estoy mirando la respuesta, es inflamatoria y por tanto es un exudado. ¿Se dan cuenta qué fácil que es fisiopatología? Y por eso el examen, lo mismo fue en el primer parcial, estaba regalado, porque era puro razonamiento. Si vinieron a la clase y entendieron, ni siquiera tenían que estudiar. ¿No es cierto? Ya. La siguiente. Ahora, el mecanismo de la tuberculosis. Ustedes saben, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa producida por el señor Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que se caracteriza porque produce un tipo de inflamación que se llama, es como queso, el producto, por eso se llama casium y por eso se llama foco caseoso. Entonces, cuando ese foco caseoso se ubica cerca de la pleura, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Será que se va a complicar la tuberculosis y va a pasar a la pleura? Va a pasar por vecindad, ¿no es cierto? Por eso dice, cuando ese foco caseoso afecta la zona subpleural, quiere decir que está prendida la pleura, se va a vaciar al espacio pleural y puede producir un derrame, ¿no es cierto? Y entonces va a haber una pleuritis tuberculosa. ¿Se dan cuenta? Por vecindad. La siguiente. Ahora, el derrame de origen linfático, lo que decíamos, fíjense, el kilotórax, no es más que la salida de la linfa desde los vasos linfáticos que se van a ubicar en la cavidad pleural porque la presión es negativa, ¿no es cierto? También puede aparecer en las neoplasias malignas y en los pacientes que hacen radiación, radioterapia, ¿ya? Como una complicación. La siguiente. Ahora sí, el derrame pleural de origen extratorácico. ¿Por qué mecanismo creen ustedes que de otro espacio anatómico puede venir el líquido hacia la cavidad pleural? Fíjense, aquí hay varias enfermedades. En la cirrosis hepática, en el síndrome nefrótico, en los pacientes que hacen diálisis peritoneal o en la pancreatitis aguda, todas estas enfermedades tienen como común denominador que el paciente hace ascitis. ¿Qué era ascitis? El acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. Lo mismo que sucede en la cavidad pleural puede suceder en la cavidad peritoneal. Se acumula líquido y ahí se llama ascitis, ¿ya? ¿Cómo es entonces que ese líquido pasa del abdomen a la cavidad torácica? Si ahí está el diafragma. Hay dos mecanismos posibles. Uno es que acuérdense que el drenaje linfático va de abajo hacia arriba, porque el conducto torácico, por eso se llama conducto torácico, que es el último eslabón del sistema linfático, está en el tórax, ¿no es cierto? Entonces ese drenaje pasa a través del diafragma. Por eso es que aquí dice que puede haber una transferencia de líquido desde el líquido peritoneal al espacio pleural, por una saturación del sistema linfático que finalmente va a producir, por aumento de la presión, un escape de la linfa. ¿Y hacia dónde creen ustedes que se va a ir ese escape de líquido? Hacia el espacio pleural, porque tiene presión negativa, ¿ya? Y el otro mecanismo, la siguiente, aquí fíjense, está el diafragma. Sucede que el diafragma, como es un músculo, todos los músculos se fijan al hueso a través de los tendones, ¿no es cierto? Hay una parte que es más, no es tan firme, que es una parte vulnerable del diafragma, que es la parte tendinosa. Y a través de en esa parte pueden haber defectos en esa barrera mecánica, que no son más que orificios que se forman, que pueden medir menos de 1 centímetro, o sea, son chiquititos, a través del cual
el líquido que está en la cavidad peritoneal pasa por difusión y por diferencia de presiones directamente a la cavidad pleural, ¿ya? Entonces, el líquido de la citis puede difundir al espacio pleural y desencadenar un derrame pleural. La siguiente. Perdón, pensé que estaba en otra diapositiva, está aquí en la misma. ¿Qué se llama a ese mecanismo? Cuando es de origen hepático, pregunta de examen. Cuando el derrame pleural pasa de la cavidad peritoneal al espacio pleural por una causa hepática, ¿cómo se llama? Hidrotórax hepático. Fíjense qué fácil. ¿Cuál es la enfermedad que más frecuentemente produce esto? La cirrosis, ¿no es cierto? Que es la patología hepática más grave y más frecuente, donde, fíjense, no hay enfermedad cardiopulmonar. Esa es la definición. Un hidrotórax hepático es un derrame pleural en pacientes cirróticos que no tienen enfermedad cardiopulmonar. O sea, directamente hay una citis que se va a complicar con un derrame pleural, ¿ya? Y el paciente no tiene patología cardíaca. ¿Se dan cuenta? Entonces sucede en una fase terminal porque está el paciente descompensado, ¿ya? Y su organismo ya no es capaz de manejar estos volúmenes y estas diferencias de presión, ¿ok? Y aquí fíjense, hay un procedimiento quirúrgico que estaba en la imagen para cerrar estos defectos en el diafragma y evitar que esto suceda en un paciente, ¿ya? Y eso es todo, jóvenes. ¿Entendieron? ¿Entendido derrame pleural? Sí. Más lo que sus compañeros le pusieron, aunque les cuento que yo pensando, cuando la clase es por Zoom es más fácil conectarse, porque de su casa ustedes... Sí. Pero les comento que solo los que pusieron estaban en clase. Y me llamó poderosamente la atención. ¿En Zoom? Creo que eran solo los que pusieron, ¿no? En clase, ¿no? Así que para así, le paso la posta al grupo que va a responder. ¿Qué hora es? Ya van a ser las 9. ¿Sí? Bueno, hay tiempo, entonces podemos... dato importante, el lunes es feriado. Sí. Entonces pongan lo que puedan hoy hasta donde alcance y el jueves concluimos y así yo al final la tengo para que yo exponga conmigo, para repasar, para el examen. Gracias. Fíjense que esto es un repaso para el examen, ¿no es cierto? ¿No hay fecha? La pleura. Sí. ¿Hay alguna consecuencia después en el paciente? No, porque generalmente quedan las dos hojas, no se saca toda la pleura. Generalmente es un foco, ¿no es cierto? O sea, es un foco y yo recibo seguir, no todos los días, ¿no? Pero es un procedimiento quirúrgico. Este es el pulmón. Si el foco neumónico está aquí, el proceso inflamatorio es focal. ¿Ya? Es focal, no se disemina a todo el perímetro. Entonces, ¿qué hace la doctora? Entra y saca este segmento de pleura y quema de tal forma que une esta porción con esta porción, como hacen los cirujanos cuando hacen una anastomosis. ¿Se dan cuenta? Entonces lo fijan y se restablece por regeneración, por cicatrización. Lo fijan, lo cierra, lo quema y esto lo une. Y entonces el pulmón se expande. Esa es la mecánica. Pero sí, el tratamiento sí o sí es fluido, ¿ya? Porque eso fibrosado se deja ahí y el pulmón ya no se expande y el paciente puede hacer insuficiencia respiratoria. ¿Ya? ¿Ya?